Muy buenos días, señoras y señores. Les damos una afectuosa bienvenida a la inauguración del año académico 2019 de nuestra Universidad UNIAC. Junto con agradecer que estén presentes, les informamos que estamos transmitiendo la actividad vía streaming por el canal de Facebook Live de la universidad. Les pedimos poner en silencio sus celulares. Presiden esta ceremonia el señor Fernando de la Jara, presidente de la Junta Directiva de Universidad UNIAC, y el señor Bernardo Errázuriz, rector de Universidad UNIAC. Saludamos en particular a nuestro expositor invitado, profesor José Joaquín Brunner, a las autoridades de otras instituciones, directivos, colaboradores, docentes y muy especialmente a los estudiantes que hoy nos acompañan y siguen la transmisión online. Los invitamos a ponerse de pie para interpretar juntos el himno nacional. Esta ceremonia se enmarca en el contexto de nuestra misión, la cual es formar integralmente a distintas personas, independientemente de su edad, condición social y ubicación geográfica, mediante una educación terciaria de calidad que reconoce al sujeto como una totalidad, integral e integrado en un contexto social determinado, habilitándolo para aprender a aprender, hacer, ser y convivir, tal que se caracterice por su conciencia y compromiso con el bien público y con su propio desarrollo. Para dar inicio a esta ceremonia, realizará un saludo a los presentes el rector de Universidad UNIAC, señor Bernardo Errázuriz. Muy buenos días, señor presidente de la Junta Directiva, estimado y querido invitado don José Joaquín Brunner, profesor, señores miembros de la Junta, señores vicerrectores, miembros del Consejo de Rectoría, señores decanos, profesores, alumnos e invitados especiales.
Saludo muy breve. La verdad es que es una mañana de mucha satisfacción. Es una mañana de mucha satisfacción saludarlos porque este año 2019, este año académico 2019, que hoy inauguramos formalmente, cristaliza en este año y confluyen una serie de esfuerzos que hemos venido realizando mancomunadamente en toda la comunidad universitaria. Ya en el año 2015, comienzo de 2015, ustedes nos recibían a la actual Junta Directa, al actual Consejo de Rectoría, y nos acogían, creyeron en nosotros y los invitamos a seguir y a retomar una senda de calidad que era la que marcó a la universidad en sus principios fundamentales y la que hoy día con toda propiedad decimos que sigue siéndolo. Han sido años duros, han sido años de mucho trabajo, han sido años que van a converger en este mes en la entrega de nuestro informe de autoevaluación institucional para postular a la reacreditación de la universidad. Estamos muy confiados en ello. Hay un trabajo muy participativo, un trabajo muy denso, un trabajo en que creemos que se han reflejado todas las capacidades que hemos instalado y que hemos sabido instalar con ustedes en la universidad, donde hemos podido hacer que la universidad esté en un lugar en que definitivamente tiene, va y merece recobrar su acreditación. Es un año en que también, como un hito señero y como un hecho relevante, se nos incorpora una nueva junta directiva, un nuevo sostenedor que con nuevos fríos ha suscrito el proyecto educativo de la universidad, ha suscrito el plan de desarrollo de la universidad y ha traído nuevos aires a esta comunidad que ha ido creciendo con el tiempo, manteniendo, insisto, ese sello fundacional en las comunicaciones, en las humanidades y en todas las ciencias sociales que hoy día a veces sentimos que de alguna manera esa humanidad hace falta en la sociedad completa de Chile. Creemos que el ethos de la universidad puede ser un aporte, si nosotros sabemos trasladarlo como sello a nuestros alumnos, puede ser un aporte a esta sociedad que hoy en día muchas veces parece no tener causas, no tener razones, una sociedad de derechos y de pocos deberes. Entonces hay un rol que seguir cumpliendo. Hay un área en que la universidad se desempeña que no está adecuadamente cubierta o no está cubierta con la calidad que merece. Tengamos, como siempre, en este esfuerzo de calidad al alumno en el centro. La calidad y la excelencia no persiguen otra cosa, sino que permitir que a los alumnos que se confían en nosotros puedan realizar sus esfuerzos personales y concretar sus sueños, su vida y su familia. Que Dios los guarde a todos y tengamos un muy buen año académico. Gracias. Agradecemos las palabras del rector. A continuación se dirigirá a los presentes el señor Fernando de la Jara, presidente de la Junta Directiva. Muy buenos días. Yo no soy muy experto en los vocativos, así que si cometo un error pido disculpas anticipadas, pero muy buenos días a todas, a todos, especialmente a quien nos va a entregar una clase magistral, nuestro invitado José Joaquín Brunner, al vicepresidente de la Junta Directiva Vicente Cordero, decanos, decanas, profesores, nuestros invitados externos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hablar de nuestra universidad y su historia es observar un devenir donde aparecen luces y sombras, sin duda. Etapas marcadas de contenidos, de aporte a la comunidad y al mundo de la cultura. Instancias y momentos donde la institución marcó su singularidad, lo propio distintivo de su proyecto, y donde esto fue además reconocido y valorado por el entorno, conformado por sus pares y las distintas instancias de regulación, tanto públicas como privadas. Pero también cuando se evoca nuestra historia institucional, es necesario reconocer que se habla de momentos dolorosos, difusos, y al menos reñidos con nuestra misión y valores fundacionales. Bien sabe nuestra comunidad de estos momentos, toda vez que ha sido ella la que vivió
y afrontó dichas vicisitudes. Pero también es cierto que la mirada a nuestra historia nos conduce a un presente donde con tranquilidad y seguridad podemos afirmar que la universidad fue capaz de superar sus dificultades, sacar de esas experiencias oportunidades para crecer, robustecer su institucionalidad y finalmente mancomunar con más fuerza a su comunidad académica para seguir adelante en la consecución o logro de su proyecto. Un acto de justicia entonces y reconocimiento nos obliga a detenernos en este momento, a poner nuestra mirada en este presente y en consecuencia agradecer a toda la comunidad académica de la universidad, sus docentes, directores, decanos y autoridades centrales por el esfuerzo, trabajo y tesón entregado en los últimos 4 años, a objeto de revertir y superar las dificultades, debilidades que llevaron o explican de alguna manera finalmente la pérdida de nuestra acreditación institucional. A todos ellos, a toda la comunidad, vaya nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Estoy seguro que la mayor muestra de reconocimiento y testimonio de este trabajo, de este esfuerzo, lo constituyen los casi 5.000 alumnos que han elegido esta casa de estudio para formarse profesionalmente y poder posteriormente insertarse de manera exitosa en el mundo laboral. Hoy la realidad presenta una realidad distinta y marcada por profundos o significativos cambios, algunos de reciente ocurrencia. Sin duda, el que aparece con mayor relevancia por sus consecuencias es el haber cambiado sus sostenedores. En efecto, como es de público conocimiento, a comienzos de este año, el grupo Apolo traspasó la universidad con todos sus recursos, tanto humanos como materiales, a 3 corporaciones privadas sin fines de lucro. Esto marca un hito en la vida de la institución. Por primera vez en su historia, la universidad está en manos de sostenedores organizados jurídicamente en entidades sin fines de lucro, dando así, con esto, total y fiel cumplimiento a la ley que regula la educación superior en nuestro país. Podemos afirmar entonces que la Universidad UNIAC hoy no tiene dueños en el sentido económico y estricto de la palabra. Quienes asumimos el control de la universidad hemos contraído con ello una gran responsabilidad y compromiso con su proyecto, su misión, el logro de sus propósitos y, en una palabra, la concreción de su proyecto de desarrollo. Cuando se nos ofreció este desafío hace ya más de un año, tuvimos numerosas y largas jornadas, reuniones de estudio y evaluación de la realidad de la universidad. Y porque nos asiste la seguridad y convicción de la contribución social que ella ejerce, es que aceptamos el compromiso de asumir el rol de ser sus sostenedores. Hoy, con motivo de la inauguración del año académico 2019, y siendo esta la primera oportunidad en que me puedo dirigir a toda la comunidad, ratifico ante ustedes, en representación de quienes somos los sostenedores de la universidad, nuestro compromiso con el proyecto que ella representa y ofrece a sus estudiantes y la comunidad en general. En el contexto marco del traspaso a nuestras corporaciones y teniendo en cuenta la necesidad de potenciar la sostenibilidad de la universidad, hicimos presente como condición para el desarrollo de esta operación la extinción o supresión de la única deuda que la universidad mantenía y que correspondía a la compra de su casa central Salvador 1200, donde estamos hoy, aquí todos reunidos. Deuda que ascendía a una cifra cercana a los 4.200 millones de pesos aproximadamente. Así entonces, y con gran satisfacción puedo informar a ustedes que la universidad hoy es dueña de parte importante de su infraestructura, de su casa central, donde se verifica más del 86% de la gestión académica que ella realiza y no tiene más deudas que las propias y normales de su gestión.
la actual Junta Directiva de la universidad, inmediatamente después de su constitución, procedió a ratificar, junto al proyecto de desarrollo institucional que ya tiene, al equipo académico, técnico y administrativo que lo gestiona. Como todos recordarán, lo anterior fue informado a finales de enero de este año a toda la comunidad universitaria por el vicepresidente y presidente de la Junta en distintas reuniones con todos los estamentos de la universidad. Con la misma fuerza y claridad, la Junta Directiva de la universidad procedió en su primer encuentro con el rector de la universidad a encomendarle, y por intermedio del mismo, a todo el equipo académico responsable de la conducción de la institución, la tarea de lograr, con la mayor premura posible, acreditar institucionalmente la universidad. Lo anterior, en la seguridad que nos asiste, que hemos sido capaces de dar cuenta y superar las debilidades que fundamentaron la pérdida de dicha categoría. Dando cumplimiento a ello, me es grato informar a la comunidad que estamos, como ya lo decía el rector, a pocos días de ingresar ante la Comisión Nacional de Acreditación los antecedentes exigidos a objeto de iniciar el proceso de acreditación institucional de la Universidad UNIAC, el que deberá concluir promediando el segundo semestre del presente año con el acuerdo que estimamos certifique la recuperación de dicha calidad para la universidad. Debemos tener claro que lo anterior, el estar acreditado, significa o se traduce, entre muchas otras cosas, en el testimonio público del ente regulador ante la comunidad respecto del cumplimiento de nuestro proyecto de desarrollo. También significa, se traduce, en el derecho de nuestros alumnos para acceder a algún tipo de financiamiento estatal para solventar sus estudios. Y finalmente, lo más importante, el estar acreditado significa una gran responsabilidad para todos quienes de alguna manera velamos por el futuro de nuestra universidad. Después de haber mirado muy someramente nuestro pasado y el estado presente de la universidad, pensemos entonces algunos pocos instantes en lo que nos anuncia y presenta el futuro. Como todos saben, en algún momento de este año entrará en vigencia la nueva ley 21.091 sobre educación superior. Digo esto porque ustedes saben que hay proyectos de aplazar partes de ella, entrada en funcionamiento de algunas de sus exigencias, etc. Es por todos conocidos también que esta nueva norma presenta cambios muy significativos en relación a la actual regulación. Como ejemplo de ello, solo alguno, piénsese por un instante en lo que esta ley manda: la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad integrado por la Subsecretaría de Educación Superior, el CENED, la CNA, la misma Superintendencia de Educación Superior, y dicho sistema, dice la ley, será asesorado por el CRUCH. Se crea también, como lo acabo de decir, una Subsecretaría de Educación Superior, la que reemplazará a la DIVESUB, y contará con una división de educación universitaria y una división de educación técnico-profesional. La acreditación institucional contendrá y evaluará también de manera específica y aleatoria el nivel de desarrollo de las carreras de las instituciones. Por otra parte, se aumentan las áreas obligatorias de evaluación para obtener la acreditación. Debería haber partido por decir la acreditación pasa a ser obligatoria y la CNA deberá gestionar criterios y estándares de evaluación para las instituciones, los que serán requisitos en cuanto a su cumplimiento para obtener estos reconocimientos. Estos son solo algunos de los cambios contenidos en la referida nueva regulación para la educación superior. Sin duda el futuro se presenta más complejo desde el punto de vista de la regulación y muy especialmente respecto de la acreditación. Pero nada de eso debe o puede amilanarnos. Por el contrario, debemos redoblar el trabajo a fin de cumplir con lo que se nos exige, en el absoluto y más honesto convencimiento de la calidad de nuestro proyecto, sus atributos y la capacidad que tenemos de exhibir los niveles de logro del mismo.
Ahora bien, más allá de los controles y demandas de trabajo informativo por los entes reguladores, más allá de las exigencias de planificaciones, cartas Gantt, estratégicas o planes de acción o como se llame, los invito a mirar el futuro dándonos cuenta de las tareas y acciones que verdaderamente permitirán el crecimiento cualitativo de nuestra universidad. Debemos aspirar a ser una universidad que trascienda la formación de pregrado como única función. Para avanzar hacia los próximos estadios de desarrollo, tendremos que abordar o fortalecer ciertas o nuevas tareas, líneas de trabajo que den cuenta, por ejemplo, de lo siguiente. Nuestra capacidad de vincularnos con el medio académico y profesional desde la singularidad y naturaleza de nuestro proyecto. Institucionalizar esta tarea y hacer de ella y sus resultados una fuerte y fuente permanente de información que nos permita aportar a la comunidad y al mismo tiempo enriquecer nuestro quehacer y muy especialmente la formación de nuestros estudiantes. La universidad debe verse a sí misma inserta en el medio social, aprendiendo de él, atendiendo sus demandas y respondiendo a una acción permanente y actualización. Tampoco la investigación puede estar ausente de nuestras áreas de desarrollo futuro, sin pretender ser pionero en investigación en ciencias duras o cosas por el estilo. Tenemos que tener objetivos, metas, plazos para crear una investigación propia del quehacer de nuestras facultades y escuelas, donde el fin último sea enriquecer nuestros procesos formativos, extender a la comunidad nuestros logros y posibilitar la inserción de nuestros estudiantes en sus ámbitos académicos y profesionales según corresponda. El presente y el futuro exigen a la educación superior hacerse cargo de lo que se ha llamado también de la educación continua, expresada esta en múltiples y variados programas, cada vez más flexibles, tanto a nivel de posgrados como también en las llamadas pasantías, perfeccionamiento, especializaciones, como sea. Si es verdad que somos una universidad inserta en el medio social, entonces no podemos sino responder a las necesidades del entorno, pero muy especialmente en este sentido a las necesidades de nuestros egresados. Hoy, nuestros programas y sus múltiples modalidades permiten acceder a una oferta académica válida a personas que por su localización geográfica no habían tenido oportunidad de hacerlo. Ahora, el desafío es ofrecer oportunidades de formación que respondan a los cambios y actualizaciones en las áreas del conocimiento propia de nuestras facultades. Relacionado con lo anterior y dado la celeridad de las necesidades, nuestra universidad está llamada a seguir creciendo y fortaleciendo la modalidad de educación online para entregar así su formación. Si somos y hemos sido la universidad pionera en esta modalidad, si aproximadamente el 40% de nuestra matrícula está en dicha modalidad, estamos llamados a continuar creciendo con ella y así también seguir cumpliendo con nuestra vocación inclusiva, tanto en la variedad de perfiles de nuestros estudiantes como en nuestra cobertura geográfica y en los grupos etarios a quienes atendemos. El futuro también nos demanda a toda la comunidad académica a retomar con fuerza la tarea de producción académica, expresada esta en nuestras publicaciones propias, en la generación de la creación en el ámbito del arte. La universidad, bien lo sabe, tiene un pasado muy rico en esto. Retomemos esta tarea con fuerza, con dedicación. Solo así seremos y haremos universidad más allá de la docencia y le daremos sentido y realidad a nuestro proyecto. En una palabra, debemos hacer realidad aquello de bienvenidos a crear. Estos pocos desafíos que he pinceleado, que he semblanteado, o tareas de futuro inmediato, deberán atender siempre en su desarrollo a lo menos dos orientaciones o condiciones básicas. La primera, la calidad, como una condición y exigencia permanente, con su consecuente evaluación de cumplimiento y su capacidad de mejoramiento y autorregulación. La segunda, la consistencia de lo realizado con la misión y propósitos institucionales.
no confundamos, por favor, el hacer cosas con hacer realidad nuestro proyecto institucional. Tengamos siempre cuidado de ser consistentes en nuestro desarrollo con nuestra misión. Finalmente, quiero terminar haciendo un llamado a nuestros docentes, directivos y estudiantes a recuperar nuestra mística, la singularidad de nuestro proyecto, de nuestra propia universidad. Son muy pocas las casas de estudios superiores que se han consagrado a la formación en los ámbitos del arte, la comunicación, la creación. La unidad ha sido conocida y valorada a lo largo de su historia por ello. Es nuestro deber entonces continuar este desarrollo, nuestro proyecto con más fuerza que nunca en dichos ámbitos. Quiero terminar estas palabras reiterando el compromiso de la Junta Directiva, el de sus sostenedores, con el proyecto, con las personas y el futuro de nuestra universidad. Invitarlos a continuar nuestro trabajo de manera mancomunada, participativa, a afrontar nuestras falencias con fuerza y criticidad y finalmente seguir contribuyendo y cumpliendo nuestros compromisos institucionales contraídos con la comunidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Fernando de la Jara. Es tradición y sello de nuestra universidad fomentar las artes, las comunicaciones y la cultura creativa. A continuación se presenta Fabián Rosé Cabrera, estudiante de la Escuela de Música y Sonido, quien interpretará Arabesca número 1 de Claude Debussy y El invierno porteño de Astor Piazzolla.
Agradecemos a Fabián Rosé Cabrera por su interpretación. Invitamos a José Joaquín Brunner, doctor en Sociología, académico y escritor. Se ha desempeñado en múltiples cargos de primera línea, entre los que destacan el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Presidencia Consejo Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado, la Vicepresidencia del Consejo Superior de Educación y la Presidencia del Comité sobre Modernización de la Educación, entre muchos otros. José Joaquín Brunner presentará el tema Encrucijadas de la Educación Superior, Global y Nacional. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente de la Junta, señor rector, por esta invitación a participar en la inauguración del año académico de la universidad y poder hacer algunas reflexiones sobre el tema de las encrucijadas en que se encuentra la educación superior hoy día a nivel, bien pretencioso esto, a nivel global y nacional. Nosotros, los que trabajamos en este campo como investigadores, solemos hablar de los fenómenos glonacales, que lo acuñó un colega australiano, que significaba global, nacional, local, glonacal. Y en realidad, como vamos a ver ahora, hay una gran cantidad, yo elegiré 6 o 7 que me parecen los más relevantes, fenómenos de este carácter, que son procesos que tienen lugar a nivel global, que tienen impacto a nivel nacional en las distintas regiones del mundo y además terminan, obviamente, teniendo consecuencia en el nivel local, donde trabaja cada una de las universidades o institutos de educación superior en general. Y ciertamente que la primera de estas grandes transformaciones que han ocurrido y que es un fenómeno que realmente ha cambiado el rostro de la educación superior en el mundo a lo largo de los últimos años, tiene que ver con la masificación y la universalización del acceso a la educación superior. Ustedes ven en esta lámina, en estas curvas de los últimos 40 años, porque va del de 1970 a 2016, el crecimiento de la matrícula en distintas partes del mundo y en Chile. Y para la sorpresa seguramente de muchos de ustedes, Chile hoy día tiene una tasa bruta de participación en la educación superior, es decir, el número del total de su matrícula en relación con los jóvenes que tienen la edad de estar estudiando educación superior. Tenemos una tasa, es bruta porque estamos contando toda la matrícula y no solamente la que está entre 18 y 22 años o 18 y 24, sino cualquiera que sea la edad de quienes están estudiando educación superior respecto de ese grupo que está en la edad de alrededor del 91%. Y como ustedes ven, esa cifra que aparece ahí es más alta que la cifra para Europa, donde están los países con la más antigua tradición de la educación superior en el mundo, más alta que el promedio de América Latina, por mucho, casi el doble, y aquí está el promedio a nivel mundial. De modo tal que hoy día Chile está en el 10% de países con la más alta tasa de acceso a la educación superior. Y esto efectivamente es un fenómeno explosivo, ha ocurrido, como ustedes ven, a lo largo del tiempo, pero el crecimiento entre 1970 y prácticamente, bueno, aquí la primera curva es después de 1990, se produce un cierto crecimiento mayor y básicamente el gran aumento es después del año 2005, 2006, coincide con el polémico crédito con aval del Estado y nos ha llevado a una situación de acceso, como digo, de las más altas en el mundo, con todos los desafíos que eso implica. Hoy día tenemos que recibir y acceden a la educación superior jóvenes de las más diversas proveniencias, de hogares con capitales económicos, sociales y culturales muy distintos, con trayectorias escolares previas también muy diversas. Recibimos a un porcentaje importante de estudiantes que tienen
déficit crítico en términos de comprensión lectora, de manejo matemático y de razonamiento científico, como muestran las pruebas internacionales. Entre un tercio y la mitad de nuestros jóvenes, cuando dan una prueba hacia el final de la educación media, muestran no haber adquirido el pleno manejo del mínimo de competencias, conocimientos y destrezas en estos tres dominios de comprensión lectora, manejo numérico y razonamiento científico. Y esos jóvenes van a terminar su educación secundaria o media y van a ingresar una parte creciente de ellos a la educación superior. Y por lo tanto, la gran responsabilidad hoy día, como estamos viendo, por ejemplo, en torno a esta discusión interesante que ha suscitado una protesta de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, reclamando en contra de lo que ellos sienten serían exageradas demandas que le hace el currículum y los profesores y la universidad, más allá del debate de si efectivamente nuestro sistema es exigente, es excesivamente exigente o no. Lo que sí está claro es que efectivamente muchos de nuestros estudiantes tienen problemas a la hora de poder seguir el ritmo de las universidades, incluso cuando el ritmo de exigencia es relativamente moderado. Y eso se debe no a una especie de responsabilidad directa de los estudiantes, sino que básicamente a que nuestro sistema escolar prepara todavía de una manera muy precaria a una parte importante de los jóvenes. Eso se refleja en otra cuestión que hoy día está en el tapete de la discusión y que tiene que ver con masificación, que es que accede esta enorme cantidad, esta enorme proporción de los jóvenes, accede efectivamente a la educación superior, en todos los niveles de la educación superior. Sin embargo, los que se gradúan tarde o temprano, se demoren el largo de la carrera o se demoren más, al final no pasan probablemente de ser en el promedio del sistema un poco más de la mitad. O sea, hay alrededor de 40-45%, depende de cómo uno los calcule, que han abandonado los estudios superiores en algún momento de su trayectoria en la educación superior. Y esa que antes uno podía decir se debe fundamentalmente a razones económicas, es estar hablando un lenguaje y haciendo un razonamiento que es anacrónico. Hoy día ese no es el principal problema. No quiero decir que no exista por ciertos jóvenes que sí tienen ese tipo de problemas, pero la mayoría de los que desertan, de acuerdo a los estudios que se han realizado últimamente, muestra que son problemas estrictamente académicos mezclados con problemas de vocación, pero muchas veces los problemas de vocación se reflejan en traslados de carreras dentro de una universidad o institución, o cambio de instituciones, o interrupción por un tiempo de los estudios para volver otra vez. Pero sí tenemos, y sabemos bien, que tenemos una tasa absolutamente intolerable, en realidad, de abandono temprano. Ese es un malgasto de talento humano en la sociedad, frustra expectativas importantes de un sector de los jóvenes, tiene un costo directo para los jóvenes y su familia, y tiene un costo para el Estado, que es el que financia, bien o mal otra vez, un sistema parcial de gratuidad y que subsidia una parte importante de los créditos que reciben los alumnos. De modo tal que nuestros grandes desafíos, en primerísimo lugar, tienen que ver con este fenómeno. Estamos viviendo lo que vivió la educación secundaria a lo largo del siglo XX, que es su universalización. Eso lleva a un cambio completo de comprensión de cómo se siente desde el punto de vista de los jóvenes y de la sociedad la educación superior, ya no como un privilegio para unos pocos, ya no como algo a lo que se ingresa después de un enorme esfuerzo, sino que como un derecho, como el derecho que todo joven tiene a realizar una tercera etapa de su educación después de la primaria, la secundaria y luego lo que ya en realidad no debiéramos seguir llamando superior, sino educación terciaria, como la llaman los documentos internacionales de la OECD, la UNESCO, etcétera, porque es una tercera etapa en un proceso inicial de formación, cuando sabemos que en realidad la formación hoy día es a lo largo de la vida. Y por lo tanto, lo que ocurre entre los 4 o 5 años, cuando se entra al prekinder hasta que se termina un primer grado
en la educación superior, que puede ser de una carrera técnica corta, o puede ser un bachillerato, una licenciatura, un título profesional, una maestría. Todo eso efectivamente es algo que ocurre, digamos así, en los primeros 25 o 30 años de vida de las personas. Y luego las personas trabajamos otros 40 o 50 años. Esa es la realidad demográfica hoy día de nuestro país, en la cual hoy día pensar que yo trabajaré los siguientes 50 años después de haber recibido mi primer grado, sea como abogado, periodista, comunicador, trabajador social, sociólogo, ingeniero, pensar que voy a realmente con ese conocimiento adquirido en esta primerísima etapa de la vida, me voy a poder batir ante un mercado laboral extraordinariamente cambiante, ante la revolución tecnológica en las formas de trabajo y en la existencia incluso de trabajo en las sociedades, ante la revolución del conocimiento que en cada disciplina en promedio se calcula que cada 5 años, estos son cálculos que se hacen con cierta validez técnica, pero que son muy distintas entre las disciplinas, pero uno puede decir cada 5 años prácticamente en cualquier disciplina se duplica el conocimiento. Entonces, imaginar que efectivamente va a ser sentido en el futuro recibir una vez un título y algún día llegar y ser presentado y que digan, y este señor hizo su título de no sé qué, hace 40 años, no va a existir. Los títulos durarán 5 años. Ya hay muchas escuelas de ingeniería en Estados Unidos y en Europa que entregan títulos temporales. Y uno va a tener probablemente a lo largo de la vida muchísimas otras certificaciones. Tampoco van a ser títulos con toda la solemnidad y la duración que tienen los títulos profesionales. Serán mucho más bien certificaciones de distinto tipo, a veces adquiridas presencialmente, a veces a distancia, a veces en cursos cortos, a veces en talleres, a veces en estadías y viajes. Es decir, va a haber muchísimas, muy distintas formas de certificar conocimiento, que muchas veces serán adquiridos además en la práctica y luego certificados ante alguna instancia público-privada que va a entregar, digamos, una certificación de que usted efectivamente es, por ejemplo, un experto navegador y buscador de información en Internet en ciertas áreas científicas. Yo tengo la pretensión de tener esa habilidad y no la puedo certificar. ¿A quién le, digamos? Y por cierto, quien le interesa mucho al mercado laboral, a veces trabajando con organismos internacionales, eso les parece mucho más interesante que uno le diga, y hace 35 o 50 años obtuve un título de tal cosa en una universidad en tal parte, ¿no? En fin, vamos a tener muchos desafíos. Recién el presidente de la Junta y el rector hablaron de los desafíos que enfrenta una universidad como esta en términos de cómo se organiza la docencia. Ahora, imaginen ustedes el problema a nivel nacional. ¿Cómo organizamos la docencia para 1.200.000 jóvenes? Para una docencia que la imaginamos cuando creamos la tradición de los programas, en el fondo napoleónicos, esto de 5 o 6 años, muy especializados, donde desde el primer año yo empiezo a estudiar, si voy a ser abogado, empiezo a estudiar ramos del derecho específicamente. ¿Acaso eso hace sentido para 1.200.000 personas? ¿Acaso tenemos la capacidad de seguirlo haciendo tal como lo estamos haciendo hoy día, en salas de clase donde tenemos a nuestros estudiantes cautivos durante no sé cuántas horas al día? Esto tiene un costo enorme. Entre tanto, ha ocurrido en el contexto de información y conocimiento de las universidades una verdadera revolución, donde mucho de la información que estaba largamente repetida y explicada en nuestros programas curriculares, sin embargo, hoy día se adquieren por múltiples caminos por los jóvenes, y si no la han adquirido, tampoco es necesario dársela a través de estos métodos relativamente lentos que son interactuar en una sala, y que basta ponerlos alguna vez bien expuestos, como se está haciendo hoy día en muchos programas en el mundo, que una parte del programa está bien construido para poder ser adquirido bajo procesos en el fondo autorregulados de autoaprendizaje, y no este sistema que todo lo mira, digamos, como una transmisión desde un emisor, como dirían ustedes, a un receptor que es el alumno.
La contracara, un segundo fenómeno y que es contracara del anterior, es la enorme diferenciación de instituciones. Aquí yo solamente puse el ejemplo chileno para resaltar un dato que se los doy de inmediato, pero si ustedes miran a nivel latinoamericano, por ejemplo, en el año 1950 América Latina tenía 75 universidades, o sea, tenía un poco más de universidades que las que tenemos hoy día, nada más que en Chile. Y había el año 1950 250.000 alumnos en toda América Latina estudiando educación superior. Hoy día hay más de 250.000 alumnos en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM o en la Universidad de Buenos Aires. Y nuestro continente tiene hoy día probablemente alrededor de 27 millones de estudiantes. Y tenemos en América Latina alrededor, porque no hay una estadística exacta, eso también muestra la explosión, hay alrededor de 11.000, 12.000 instituciones de educación superior. Y de esas, 4.000 son universidades. Y de las 4.000 que son universidades, ya diré algo sobre eso un poco más adelante, el 65%, o sea, 2/3 son universidades privadas, instituciones privadas en general. De modo tal que tenemos, junto con la explosión en el número y en el acceso a la educación superior, en paralelo, y obviamente que tenía que ocurrir, una gran diferenciación de la plataforma institucional que provee educación superior. Que en Chile, interesantemente, lo que uno ve acá, es que a partir de 1980, lo que dice ahí, sí, 90, se ha venido, como ustedes ven, consolidando. Hoy día tenemos la mitad justamente de instituciones que teníamos entonces. Las universidades se han mantenido en torno a 60 y luego hay 47 IP y 43 CFT que sí han disminuido radicalmente su número. Y uno podría imaginar que en el futuro de los próximos, 10, 15 años, este será el perfil de nuestro sistema. Podrá haber en el margen una universidad menos o una universidad más, eso yo digo en el margen como si fuera algo fácil, sobre todo una menos, siempre para el sistema entero es complejo cuando hay una universidad menos, pero digamos esa será más o menos la realidad. ¿Y qué es lo que pase después en los próximos, ya no hablando de los próximos 15 años, que en realidad desde el punto de vista de cómo se transforman los sistemas de educación superior es un corto plazo, pero después de eso uno podría imaginar que puede haber cambios que dependerán de cómo se organice realmente en la segunda parte, digamos así, del siglo XXI, cómo se va a organizar la formación de personas. No sabemos. Realmente si alguien me dijera, ¿y usted tiene alguna apuesta? No tengo ninguna. Y estamos al comienzo de una revolución tecnológica de grandes proporciones que habrá que ver cómo afecta, digamos, a esta plataforma institucional. Hay, ustedes saben, gentes como de estos grandes futurólogos que dicen desaparecerá buena parte de la infraestructura institucional de la educación superior y habrá, como en otras áreas de la economía, habrá una gran industria transnacional de la educación superior liderada por 4 universidades en Estados Unidos, 2 en China y 1 en Europa. Eso será el futuro y desde ahí, digamos, buena parte de la formación inicial, esta de la que estábamos hablando, tendrá, digamos, su foco y habrá subsidiaria, habrá algunas especies de franquicia en los países y los orgullosos académicos chilenos seremos ayudantes de un profesor que desde Harvard enseña a 350.000 alumnos. Yo cuando quiero molestar a mis colegas en términos de por qué tenemos que pensar en serio el futuro, es porque ese es un escenario posible. No digo, aquí también la gente se equivoca mucho. Algún gran gurú del management dijo hace 25 años en la revista Fortune y se hizo famoso, ya era muy famoso, con la frase, en 25 años, y ya pasaron los 25 años, no habrá más la universidad física instalada en un campus, se acabó. Y él decía, empecemos a despedirnos ahora, lo dijo a comienzos de los 90 o a fines de los 80. Bueno, entonces también esta perspectiva siempre es muy dudosa, pero que en realidad hemos vivido y seguiremos viviendo fenómenos de transformación, ya no solamente en quienes acceden, sino cómo formamos y quiénes son los formadores y cómo se organizan las instituciones formadoras, por cierto,
que lo vamos a tener acá. Tenemos la distribución que ustedes conocen bien, estos son datos del año 17, el número de universidades con las 2 nuevas estatales. Los CFT solamente incluye a los 5 nuevos estatales que ya habían partido, pero ustedes saben, va a haber un CFT estatal supuestamente en cada región del país. No va a cambiar la distribución de la matrícula. La distribución de la matrícula está acá y ustedes ven que aquí hay 16% de matrícula estatal. Ahora vamos a ver eso más en particular, pero eso es lo que tiene Chile. 84% de la matrícula de educación superior en instituciones privadas y 16% en instituciones estatales. Con las nuevas universidades, más los nuevos CFT, es decir, en el mejor de los casos podrá variar en un 1%. Ese es el margen de cambios que puede haber, digamos, en los próximos años. Acá ustedes tienen para América Latina, que usé como referencia, el porcentaje en esta columna de estudiantes privados. Como ustedes ven, prácticamente en todas partes de América Latina hay estudiantes privados. En Cuba no hay, es el único país en América Latina que no tiene educación superior privada. Habrá que ver con el cambio de la economía que se está empezando a producir, si se va a producir como uno imaginaría que debiera ocurrir en el futuro. También va a haber ahí algo, por lo menos, de educación privada. Ya hay países como Chile, que está a la cabeza en este fenómeno, pero otros con una gran participación. 3 de cada 4 estudiantes en Brasil son estudiantes en instituciones privadas. Ustedes tienen acá Perú, que hizo una explosión también en los últimos 20 años de su sector privado. Hay mucha matrícula privada en países como Colombia y Costa Rica, la mitad o un poco más de la mitad. De modo tal que esta idea que teníamos acá en Chile en los 80 y en los 90, de que en realidad el fenómeno de lo privado, entre comillas, era un fenómeno local, en realidad es un fenómeno glonacal. Esto está ocurriendo en África, en Asia, y la única parte donde hay un menor crecimiento, pero también ha existido un cierto crecimiento, es en Europa Occidental, porque ahí nació la universidad en el medioevo, ahí se desarrolló la universidad moderna, estatal, pública, y eso hasta hoy día perdura más o menos. Ya hay varios países que tienen universidades privadas, incluido Francia, incluido Inglaterra, pero poco, incluido Alemania, pero muy poco, ¿no? Y en el resto del mundo, efectivamente, lo que crece es la institución, la matrícula privada. En América Latina, de lo que mostré ahí, de los 20 y tantos millones, un poco más del 50% hoy día está provisto por instituciones privadas, y a nivel mundial se estima, porque algunos países tienen mal la estadística, pero que alrededor de 1/3 del total de la matrícula es privada a nivel mundial, y creciendo sobre todo en los países grandes, Indonesia, China, la India. Ahí crece muy fuertemente la educación privada. Otro fenómeno que acompaña a esto es el crecimiento del financiamiento privado. O sea, la mayor parte de los países, aquí están todos los países de la famosa OCDE, del Club de los Países Ricos, y como ustedes ven, en la parte gris de la columna está el porcentaje de gasto público sobre el gasto total en educación superior, es decir, cuánto gasta el Estado. Y va desde países como Finlandia, donde casi todo lo gasta el Estado. En general esa es la tradición de los países europeos occidentales, particularmente de los países nórdicos, con sus gobiernos de estado de bienestar social democrático, que construyeron sobre la base de una enorme captación estatal de recursos a través del sistema de impuestos, construyeron servicios educacionales, de salud, etcétera, de calidad, gratuitos. Pero eso es lo que se pudo hacer en una parte del siglo XX, y hoy día en el siglo XXI aún esos países están buscando moverse hacia una especie de financiamiento mixto cada vez mayor. Y acá hacia el final tienen ustedes países donde el financiamiento es mixto, y por ejemplo en el caso de Chile tenemos una mayor parte de recursos privados que de recursos estatales en la educación superior. Pero este cuadrito es del año 16, porque siempre va desfasada la OECD, pero si uno tomara los datos de hoy día, probablemente hoy día en Chile, el gasto público es igual al gasto estatal, en términos, si uno lo mide como proporción del Producto Nacional, tanto el Estado como los privados aportan
alrededor de un 1% del producto. Y eso, ¿por qué ha ocurrido? Ha ocurrido porque el Estado ha entrado a sustituir parte del financiamiento privado a través del esquema tan discutido de la gratuidad parcial. Eso era no agregar nuevo dinero, sino que una parte del dinero que antes era aportado por los hogares, por los privados y básicamente por los jóvenes que contraían una deuda a futuro, eso ahora pasa a ser financiado directamente por el Estado. Pero el Estado lo que está haciendo es sustituyendo dinero privado. Varios de nosotros pensamos, pero hay que esperar que se consoliden bien las cifras, tanto internas como internacionales, que lo más probable es que el gasto total en educación superior en Chile ha disminuido durante los últimos 3 años. Es decir, que hay un poco menor de gasto total, porque el Estado ha sustituido una parte del gasto privado, pero no lo ha sustituido en la misma cantidad en que se efectuaba ese gasto privado. Y la mejor manera de ver eso es probablemente cuando podamos tener la cifra final y podamos calcular cuánto se gastaba por alumno hace 5 años y cuánto se gasta por alumno hoy día, sumando gasto público y privado, y lo más probable es que el gasto por alumno en el sistema en su conjunto está disminuyendo. ¿Afecta eso o no a la calidad de la educación? Depende de la magnitud de la caída del gasto. Pone a las universidades en un pie forzado en términos de mayor eficiencia interna, de programas relativamente austeros de crecimiento. Por cierto que sí, hoy día ustedes pueden ver en universidades estatales, privadas del G9, o sea, privadas con subsidio estatal directo o privadas sin subsidio estatal directo, que efectivamente varias, en todas estas categorías hay varias universidades que están efectivamente haciendo planes de austeridad, deteniendo o postergando grandes inversiones en un nuevo campus, nuevas facultades, no sé qué. Entonces, estamos en un momento efectivamente de incertidumbre respecto del financiamiento global del sistema. Dicho totalmente ahora en términos sociológicos y no de la polémica cotidiana en la prensa, un fenómeno que acompaña a los anteriores, pero particularmente el mayor componente privado de la provisión de educación superior y del financiamiento de la educación superior a nivel internacional, significa que la coordinación de los sistemas pasa de ser un asunto que se maneja en este eje entre el Estado, gobierno y las instituciones, que es lo que sigue ocurriendo en alguna parte todavía de Europa, que es como se manejaron las universidades en Chile en los años 50, 60, una parte de los 70, cuando yo estudiaba en la educación superior. Efectivamente, este era el eje. Había un gobierno que financiaba sus universidades, y las universidades hacían más o menos lo que querían, porque en la tradición latinoamericana tenían un enorme grado de autarquía, más que autonomía, para decidir cualquier tipo de asuntos internos, de cómo asignar recursos, cómo contratar su personal, había muy baja regulación, etc. El gran cambio que está mostrado en esta flecha que está ocurriendo en muchas partes del mundo es que de un eje simple pasamos a un triángulo. Este se llama el triángulo de Clark, y Clark es un gran sociólogo de la educación superior que murió hace algunos años, de la Universidad de Berkeley, trabajó antes en Yale y en otras universidades americanas, y es como cada disciplina o especialidad tiene sus ídolos de la tribu, digamos. Del ídolo de la tribu de los investigadores en educación superior se llama Burton Clark, y él en algún momento en los 80 dijo, vamos, porque él miraba la realidad de los Estados Unidos fundamentalmente y decía, en el resto del mundo vamos a usar un sistema que va a ser coordinado desde 3 polos. El Estado-gobierno, que seguirá siempre teniendo una enorme capacidad de financiar, de regular, de exigir, de supervisar, de acreditar, etcétera, etcétera. Las instituciones que en parte se autogobiernan y que influyen sobre el gobierno, por ejemplo, tienen capacidad de influir, sea en las calles con los movimientos estudiantiles o de profesores en otros países, o en negociaciones directas, firman contratos, hacen miles de cosas, pero además habrá un tercer polo que son mercados de estudiantes, mercados de académicos, mercado de recursos financieros y de todo tipo, y mercado de prestigio, que
que es lo que se mide por los rankings, etc. Y vamos a ir a un sistema en que los países van a quedar situados dentro del triángulo en alguna relación respecto al sistema norteamericano, decía él, está aquí cuando escribió el libro. Y él decía, el sistema sueco está aquí arriba, muy cerca del Estado, financiado 100%, muy regulado, el Estado nombra a las autoridades, nombra a los profesores a través del Ministerio de Educación, como ha sido la tradición en Alemania durante 100 años. La gran universidad alemana, desde su nacimiento con Humboldt, bueno, era el Ministerio de Educación el que recibía opiniones de los académicos, de la oligarquía de los académicos, los catedráticos de mayor prestigio, que proponían en el fondo a sus propios jóvenes investigadores de su cátedra. La cátedra nunca era una persona, en Alemania eran 10, 15, y el ministerio nombraba. Entonces eso daba lugar a hay muy interesantes cartas de grandes personajes, digamos Heidegger o Max Weber, negociando con el ministerio a quién iban a nombrar de profesor en la cátedra de sociología de la Universidad de Heidelberg, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y ahora entra en juego esto, los mercados. Y efectivamente, como digo, hablando sociológicamente, los mercados son hoy día una parte consustancial en una gran parte de países, y para qué decir en Chile, que se hace cargo en alguna medida de coordinar, voy a decirlo feamente, pero para decirlo con la famosa metáfora de Adam Smith, de coordinar con una mano invisible el desarrollo del sistema. Y a mí siempre me llama la atención cuando dicen, sí, pero es que Chile no tiene un sistema. ¿Y por qué dice uno no tiene un sistema? Bueno, porque no hay una arquitectura y nadie sabe cómo va a ser el futuro de, por ejemplo, de qué número de ingenieros electrónicos vamos a necesitar y cuántos técnicos en la minería. Y uno dice, bueno, pero es que en el mundo hoy día en realidad en ningún país existe eso. Nadie sabe realmente, cuando hay un mercado y una mano invisible que es en parte el que coordina la demanda y la oferta de recursos y de personal, a uno le puede gustar o no, o uno puede estudiar las consecuencias de eso o no, pero en realidad en buena parte del mundo ahora la educación superior funciona así. Yo hace unos años estaba en una reunión en Beijing, sentado al lado del rector de la Universidad de Tsinghua. La Universidad de Tsinghua es hoy día considerada la primera universidad, siempre fue la de Pekín, pero la de Pekín era la de los humanistas, de la gente que hacía interpretaciones, lenguaje, historia, literatura. Hoy día su gran universidad, y eso se mide por cuántos miembros del buró del Partido Comunista Chino vienen de qué universidad. Igual que nosotros acá, cuántos vienen de la Chile y cuántos de la Católica, allá es cuántos vienen de Beijing y cuántos vienen de la Universidad de Pekín y cuántos vienen de la Tsinghua. El 80%, yo estaba sentado al lado del rector y me dice con gran orgullo, creo que el 80% de los miembros del buró político vienen hoy día de la Universidad de Tsinghua. ¿Y por qué? Bueno, porque ya no nos manejan, él los llamaba ideólogos, ahora nos manejan ingenieros. Y ellos y los ingenieros que vienen los formamos nosotros, son técnicos. Bueno, para que ustedes vean las realidades del mundo, son cosas que a veces escuchamos acá en Chile decir de nuestra pequeña realidad clonacal allá en China. Y en un momento lo interesante fue que me dice, mire, pues yo le pregunté, ¿y cómo se financia la universidad? Y me dice, la universidad se financia 1/3 con recursos directamente entregados por el Estado, 1/3 por aranceles pagados por los estudiantes y 1/3 por venta de servicios que nosotros le hacemos al Estado o a las empresas privadas. Y entonces dije yo, mire qué curioso, acabo de leer un informe del rector de la Universidad de Berkeley, la universidad pública más grande de los Estados Unidos, que dice exactamente lo mismo. Y yo, sorpresa, leo frecuentemente, en aquel entonces creo que estaba Víctor Pérez de rector todavía en la Universidad de Chile, que dice que lo que el Estado le aporta directamente a la Universidad de Chile es 30%. Entonces, efectivamente, eso muestra el tipo de desplazamientos que ha ocurrido en el mundo y que ahora hay un nuevo polo de coordinación. También es un error pensar que ese polo es el que maneja todo. No es así. Los mercados no existen independiente de la voluntad del Estado de que existan. El Estado crea los mercados en el corto plazo. Uno puede decir los mercados históricamente se han desarrollado a lo largo de 1000 años. Sí, es así.
Pero este tipo de mercado de lo que estamos hablando acá como un mecanismo de coordinación de un sistema, los crea el Estado. Y el Estado dice qué grado de libertad, entre comillas, van a tener los mercados. ¿Quién va a fijar los precios de los aranceles? ¿Quién va a determinar la oferta de carreras? ¿Quién va a garantizar la calidad mínima de las instituciones? ¿Quién va a evitar que por las asimetrías de información los estudiantes puedan ser estafados? Ese tipo de cosas sigue siendo una irrevocable, irrenunciable papel del Estado y no deja de cumplirlo en ninguna parte. La tensión está ahora en qué facultades tienen el Estado y el gobierno, cuánta capacidad de autorregulación y de autonomía real para gobernarse a sí misma tienen las universidades y qué papel cada sociedad y cada Estado acepta para los mercados, ¿no? Y esa es una gran discusión. Déjenme, para terminar y conectado con lo anterior, todavía decir algo respecto de el financiamiento de los sistemas. En realidad el tema del financiamiento de los sistemas, si uno lo mira, al final de cuentas es bastante simple. ¿Cómo se financian los sistemas? Con aportes fiscales, que en realidad uno debiera haber pintado acá una flechita así, porque son los privados los que pagamos nuestros tributos, que espero los paguemos todos, que van a la caja fiscal, el tesoro público y el presupuesto anual del gobierno distribuye una parte, digamos, de todos los dineros que capta por la vía de los impuestos, lo distribuye entre todos sus gastos, salud, defensa, educación en todos los niveles, previsión, todo lo que tenga que gastar el Estado, obras públicas, subsidios a la vivienda, etcétera, etcétera. Y el dinero fiscal, y luego están los propios privados, que pagan a través de la familia de los propios estudiantes cuando se endeudan, u otras entidades, empresas que hacen, o familias que hacen donaciones a las universidades, contribuyen también al gasto de la educación superior. Y acá uno debiera pintar ahora una flechita en el otro lado, porque también el fisco de alguna manera incide en el gasto privado. Por ejemplo, crea o no crea un sistema de crédito. Y el sistema de crédito lo subsidia o no lo subsidia. En todas partes del mundo lo subsidia. Y el subsidio, en el fondo, es una ayuda que el fisco le está haciendo a los privados. O el fisco dice, yo renuncio a parte de los impuestos de las empresas si es que las empresas realizan donaciones para ciertos efectos a las universidades. Pero en realidad uno dice que bueno que el empresario sea filantrópico y esté haciendo una donación, y se olvida que el Estado también está involucrado en esa donación, porque ha dejado de percibir una parte de los impuestos. Bueno, entonces ahí ustedes miran, tiene que haber esa flechita en lado y lado. Y luego entonces, ¿qué es lo que hace el fisco con su dinero? Porque ahora tiene el dinero que viene de los impuestos y tiene que traspasarlo en parte a la educación superior. O lo entrega directamente a las instituciones y le dice a la Universidad de Chile o a la Universidad del Biobío o a la Universidad de Tarapacá, usted va a tener un aporte basal o un aporte fiscal directo con pocas condiciones por lo general, pero crecientes. Acá tiene usted dinero. Históricamente en Chile lo entregaba sin ninguna condición en absoluto y sin ninguna rendición de cuentas salvo la legal ante la Contraloría, pero cómo se usaban los recursos eficientemente, para qué objetivo, en realidad el Estado entregaba el dinero y no le interesaba luego qué es lo que se hiciera con él. O bien el Estado no financia directamente a la institución, sino que financia directamente al estudiante, y el estudiante es el que entonces lleva, entre comillas, ese dinero a la universidad. Eso ocurre con las becas, ocurre con el subsidio de gratuidad, ocurre con los créditos subsidiados, ocurría antes con lo que llamábamos el aporte fiscal indirecto. ¿Recuerdan ustedes los buenos alumnos con puntajes de determinado nivel? Iban, que se decía popularmente, con una marraqueta, que era un subsidio que el Estado le daba al estudiante, no físicamente, sino que le decía, si usted va a tal universidad, yo a esa universidad como premio por usted, pero usted es el dueño de esta plata, se la voy a traspasar a esa universidad que usted eligió. Bueno, entonces, cuánto va a instituciones y cuánto va a estudiantes es una cosa muy discutida en cada país. Las instituciones siempre querrán
que el máximo posible de dinero sea directamente entregado a la propia institución. Y aunque no le gusta muchas veces que yo diga esta cosa a los rectores, colegas y amigos míos en universidades estatales, querrán que tengan las condiciones menos onerosas posibles, ¿no? Con menores exigencias, con menores ataduras o condicionamientos. El gobierno chileno de los últimos casi 30 años, con cualquier tipo de gobierno que haya habido, más neoliberal o menos neoliberal, ha usado muy intensamente condiciones para entregar recursos a las universidades. Contratos de desempeño, meses sub, fondos concursables de investigaciones. Chile probablemente con Holanda Finlandia también ha avanzado mucho en esa dirección, son países laboratorio para la creación de instrumentos de política que condicionen los recursos a ciertos objetivos, de equidad, de mayor calidad, de cumplimiento, no sé, de objetivos nacionales en el campo de la investigación, etcétera, etcétera. Y los privados, ¿cómo hacen a su vez sus aportes? Bueno, el gran mecanismo, pago de aranceles, directamente del bolsillo del estudiante o indirectamente a través de la deuda que van a pagar a lo largo de la vida, a través de becas y créditos dadas por los privados. Hay empresas que dan, las propias universidades ponen sus propias becas, etcétera. Me faltó ahí poner donaciones y otras cosas que se pueden, digamos, transferir. También los privados compran servicios de las universidades. Así como el Estado puede comprar servicios a través de una licitación pública, los privados compran control de calidad de determinados productos, estudios de expertos para medición de impacto ambiental, y suelen ser cantidades de dinero, digamos así, no despreciables. En Chile, resultado de lo que yo decía respecto del uso de instrumentos que uno podría llamar propios, si lo hace no políticamente otra vez, uno podría decir instrumentos propios de la caja de herramientas neoliberal. Pues en realidad hay unas cajas de herramientas, vamos a llamar socialdemocrática. Allá hay una caja de herramientas en el último siglo más bien neoliberal. Chile ha sido muy intenso en la utilización, y una manera de verlo es que del total de recursos del año 2017 que fueron a la educación superior, el 65%, o sea, 2/3, va a los estudiantes, a través del subsidio de gratuidad, a través de los 2 sistemas de crédito que tenemos actualmente y que serían reemplazados por un nuevo crédito que está discutiéndose en el Congreso. Y 1/3 va a dar a las instituciones. De ese tercio que va a dar a las instituciones, más o menos el 60% o un poco más va a las 18 universidades estatales, otro 35-38% va a las universidades del G9, privadas con subsidio directo, y de ese 33%, un 1% va a las universidades privadas, o sea, prácticamente nada. Y en cambio, acá los mayores beneficiados por el sistema de crédito que se lleva un 60% de los recursos estatales son efectivamente instituciones privadas. Y en primer lugar, las de mayor nivel de cobertura, es decir, las de mayor tamaño, ¿no? Primero que nada, las instituciones IP grandes, INACAP, DUOC, y luego algunas de las universidades, pero todas se benefician de eso. Punto final. ¿Por qué tenemos actualmente una cierta crisis de financiamiento y estamos tan polémicamente envueltos en una discusión respecto del futuro? Este cuadrito es el que lo explica mejor que nada. Esto es último cuadro de la OECD, aparecido hace 2 semanas, que mide la parte del Producto Nacional que cada gobierno obtiene a través de impuestos. Y como ustedes ven ahí, Chile tiene alrededor del 20% del PIB en impuestos. Esa es la parte de la torta total que produce el país cada año. La partecita del 20% va a dar al gobierno, y con eso el gobierno paga todo lo que ya vimos, desde defensa, educación, salud, previsión, obras públicas, etc. Los países de la OECD, aquí puso los países latinoamericanos, ¿no? Así. Los países de la OECD, bueno, Cuba, por cierto, tiene la mitad, más o menos, de recursos van a dar al Estado. Pero es una situación totalmente excepcional, digamos, una situación. En regímenes democráticos, efectivamente los países socialdemócratas de estado de bienestar grande,
los nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, que es chiquitito, y Dinamarca, tienen en torno al 50%. O sea, 1 de cada 2 pesos que produce el país van a la caja fiscal. Y con eso, esos estados financian generosamente los grandes servicios. Lo que uno no puede pretender es lo que nosotros en algún momento de ensueño pretendimos, quiere decir, con esta modesta franja de dinero vamos a financiar 1.200.000 alumnos gratuitos. Era una idea insostenible, digamos, porque si uno quería cargar, digamos, todo lo que hoy día aportan los privados, traspasarlo a gasto del Estado, íbamos a terminar con un gasto de, digamos, íbamos a terminar en que en realidad el 10% de todo el gasto público se iba a ir a la educación superior. Es algo que no ha ocurrido nunca en la historia en ningún país del mundo, ¿no? Íbamos a estar gastando en educación superior cuando todavía tenemos enormes déficits, para qué decir, en educación temprana y en educación primaria y en educación secundaria. Hablamos de eso al comienzo. Pero además en salud, ustedes ven todos los días la enorme crisis a la que estamos enfrentados a medida que el país, sobre todo que el país envejece y sobre todo que no sabemos cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Porque yo escucho con atención a los saludistas públicos y cada vez que dicen en realidad el problema es que estamos envejeciendo, aprendí con un ex ministro de salud que dijo, ese no es en ninguna parte del mundo el problema es cómo estamos envejeciendo. Y si estamos envejeciendo con 80% de obesidad y con no sé qué porcentaje de diabetes y con no sé qué, bueno, entonces efectivamente el Estado, ningún Estado va a poder mantenerse al día con eso. Es cierto que también crecen y están creciendo las inversiones en tecnología, que duda cabe, pero eso es de doble cara, podría ser una ayuda el día de mañana. Pero en fin, no vamos a entrar a salud, que es un problema completamente distinto. Solamente quiero decir, haber soñado que con una partecita delgada de la torta íbamos a poder financiar toda la educación superior era un ensueño y por lo tanto, efectivamente, llegado el momento, se dijo, vamos a tener una gratuidad focalizada. Y eso va a alcanzar, en términos absolutos, hoy día alrededor de 340.000 alumnos del 1.200.000 que hay. Y para el resto tendrá que haber un buen sistema de crédito contingente al ingreso. Eso significa que yo tomo un crédito, lo empiezo a pagar cuando 2 años después de recibirme y pago solamente un porcentaje máximo de mi sueldo. Nunca podré pagar más del 10%. Y solamente pago si gano más de X cantidad, digamos así, no sé, 600.000 pesos. Si gano más de eso, pago, pero nunca puedo pagar, si estoy ganando 600.000 pesos, nunca puedo pagar más de 60.000 pesos. Y pago durante 20 años y haciendo un cálculo, a los 20 años el Estado me dice, usted pagó completo, lo felicito, o me dice, usted pagó la mitad, lo felicito, la otra mitad la pongo yo. Porque usted tuvo dificultades objetivas, tuvo impuestos que no se podía ganar mucho, era mujer en un hogar muy tradicional, donde el trabajo doméstico no se toma en cuenta y por lo tanto el Estado se va a hacer cargo de eso. Entonces es un sistema digno de deuda, ¿no? En el sentido de que es perfectamente sobrellevable, pero tiene problemas. ¿Qué pasa con el 40% de los alumnos que se van y abandonan? Entonces ahí hay que hacer un equilibrio y decir, bueno, una parte debiera ser de responsabilidad de la universidad. No nos gusta a nosotros los universitarios, pero efectivamente una parte tendría que ser probablemente de la universidad. Bueno, pero eso depende de muchos equilibrios que hoy día están completamente descuajeringados, por decirlo así. O sea, el sistema de financiamiento que tenía una cierta previsibilidad, con sus defectos obvios que había que corregir, se descuajeringó en el último tiempo y vamos a tener que rehacer en el fondo un consenso básico de economía política del sistema y decir cómo podemos financiar este sistema a 20 o 30 años plazo. Pues las universidades no pueden vivir cada año, durante 4 años vivimos con que la glosa nos iba a decir, ¿se recuerdan? Es una cosa imposible. ¿Qué planificación se puede hacer? ¿Qué préstamo importante se puede obtener en el sistema financiero cuando
incluso la parte principal de los recursos no está clara. ¿Qué va a pasar con los aranceles? Ahora vamos a tener una comisión que se va a nombrar, que va a estudiar los costos de las universidades, que es un trabajo enormemente complicado. Técnicamente en ninguna parte funciona en el mundo así, de que haya una comisión de hombres expertos que calculan y mujeres expertas que calculan cuál es el gasto de cada universidad en cada carrera. Tenemos 11.000 o 12.000 carreras en Chile. Si uno quisiera fijarle un precio realista, tendría que hacerlo caso por caso, para cada universidad y cada instituto y cada centro de formación técnica. Son cosas técnicamente imposibles, pero quedaron en la ley. Entonces algo vamos a tener que hacer. Y entonces hoy día no sabemos bien qué hacer y cómo financiar por el lado fiscal. Tenemos desordenado toda la parte privada. Estas relaciones entre uno y otro lado están tensas y está todo el mundo entonces más bien protegiendo sus propios derechos. Bueno, ese es el mundo clonacal en el cual están ustedes invitados igual que yo y que el jefe el rector y el jefe de la Junta a navegar. Este mundo no fácil, un mundo efectivamente bastante turbulento desde el punto de vista de las condiciones externas, y nuestras instituciones son extraordinariamente sensibles a lo que ocurre en su entorno. En eso también ha habido un cambio, digamos, del famoso triángulo. Este triángulo obviamente que es mucho más inestable en general y turbulento en general que una relación de un contrato simple entre Estado y universidades, que es lo que mis colegas recuerdan como la época de oro de la educación superior, cuando el Estado nos financiaba todo tranquilamente y previsiblemente, porque el sistema era inercial. Si usted recibió 100 el año pasado, este año yo le aseguro que usted va a tener 100 y un poco más. Y eso dependía de la capacidad de negociación de cada universidad. Si caía el producto y entrábamos a un ciclo negativo y el crecimiento del país bajaba o desaparecía, entonces el contrato decía, bueno, ahí todo el mundo tiene que hacerse responsable y tendrá que aplicar austeridad mientras dure el mal momento. Cuando vuelva el buen momento, volvemos otra vez a actuar generosamente. Bueno, eso se acabó, y esto obviamente que es más complejo, es mucho más complejo. Son fuerzas, las del nuevo tipo de gobierno y Estado, la fuerza propia de las instituciones que es variable, pero que es muy incidente, sobre todo cuando hay 1.200.000 estudiantes envueltos. Esto quiere decir que una parte importante de los hogares de Chile ahora mira qué pasa con el sistema de educación superior. Antes cuando yo estudié, había, no sé, 40.000 hogares preocupados de esto. 40.000 hogares. Que eran además los hogares más estables del país. Gente profesional, padres relativamente burgueses, algo de buen capital cultural. Ese mundo se terminó para siempre. Es otro el mundo que se generó en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años. Y ahora tenemos este triángulo en el que tenemos que navegar. Y aprender a navegar no se aprende para siempre, eso también está claro. O sea, aprendimos a navegar, pero luego se nos vino abajo la vela y perdimos la brújula y nos fuimos para distintos lados, y hay que volver a reconstituir un cierto principio de acuerdo entre las universidades de todo tipo, armar consensos con el gobierno, a volver a revisar las leyes. Estamos diciendo, no vamos a revisar las leyes porque, en fin, por alguna razón, porque no tengo mayoría, porque tengo minoría, porque la minoría es muy dura o la mayoría es muy poco inteligente, no sirve. O sea, al final el problema es objetivo. Tenemos que crear la Comisión Nacional de Acreditación, tenemos que crear una comisión porque lo dice la ley, o tenemos que cambiar la ley. Necesitamos aprobar el sistema de crédito porque esto no da para más. Llevamos un año y no pasa nada con el nuevo sistema de crédito. Tenemos que efectivamente ver qué capacidad tiene el Estado de seguir sustituyendo dinero. Hay gente que sueña que porque la ley decía, si el país crece, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando al 70%, al 80%. Hay que olvidarse. Alguien tiene que decir, es malo pedir solo a los candidatos, porque los candidatos nunca quieren decir ese tipo de cosas, pero debieran decir, mire, no, en realidad esto se congeló por los próximos 50 años, no va a ser posible aumentar más allá. Tratemos de hacer bien el 60%, que por actual, digamos, los alumnos del 60%, de estos 300.000, también está mal hecho. Ustedes ya lo ven, hay un problema en los alumnos que vienen de los sectores de menores recursos y capital cultural, efectivamente, además
de la subsidio de gratuidad tienen que tener una beca de sustento. El costo es mayor, la universidad tiene que tener apoyo para apoyar a esos estudiantes, porque de lo contrario, de ese 20% todos van a terminar fuera, entonces no va a tener ningún efecto de equidad lo que hicimos. Tiene que, de alguna manera, arreglarse. En ninguna parte, efectivamente, los estudiantes terminan en el largo nominal de las carreras. Entonces hay que sentarse y discutir bien cómo vamos a hacer eso. Es razonable que el gobierno diga, yo no voy a absorber porque hay ineficiencias en las universidades y las universidades son muy conservadoras y no quieren corregir hacia menos carga docente sus propios programas, pero bueno, hay que sentarse y discutir y llegar a acuerdos en ese tipo de materia es difícil. Entonces tenemos por delante una navegación interesante y yo les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Agradecemos la interesante exposición a José Joaquín Brunner. Así damos por finalizada la inauguración del año académico de la Universidad UNIAC. Agradecemos su presencia y los invitamos a compartir un vino de honor. Muy buenas tardes.